Nombre es Leonardo Granada y bueno, voy a pasar a explicar el texto que se llama La educación para la salud, reto de nuestro tiempo. Sí, para comenzar vamos a tener que aclarar ciertos tópicos. Vamos a tener que entender qué es la educación, sí, vamos a tener que entender qué es la salud. Algunas críticas, digamos, que algunos autores hicieron con respecto a la definición de la OMS de la salud. ¿Sí? Y lo que es la educación permanente en salud. Vamos a definir a lo largo de este video todas esas cosas, ¿sí? Y las vamos a ir explicando y desglosando de a poco. Bueno, primero para entender. Si ustedes compararan, por ejemplo, la generación del siglo XX y la generación de ahora, van a encontrar que es bastante diferente, ¿no? Eso conllevó a una transformación cultural, digamos, y esa transformación cultural no es que es de ahora, siempre a través de los años surgen estas transformaciones culturales, ¿sí? Y nosotros nos vamos adaptando. ¿Adaptando a qué? Y a los cambios nuevos que van sucediendo. En este caso, por ejemplo, a fines del siglo XX fue todo lo que fue la incorporación de la tecnología y todos nos fuimos adaptando de a poco, ¿sí? A este nuevo sistema que emerge, digamos, en este tiempo. E implementamos estrategias que den respuesta tanto para adaptarnos como para, ¿sí?, protegernos. ¿Por qué? Porque no solamente ese cambio cultural o esa transformación cultural tiene un lado positivo, sino también tiene un lado negativo. Y esa implementación de estrategias habla, por ejemplo, con nuestro lado desde la salud, podemos hacer, por ejemplo, un paneo, ¿sí?, de una transición epidemiológica que sucedió. Por ejemplo, antes, digamos, la medicina, digamos, por así decirlo, se centraba en las enfermedades infecciosas, en el cólera, la viruela, el paludismo, todas esas enfermedades, digamos que quizás ya no las escuchamos tanto en nuestro tiempo, pero la medicina siempre fue centrada hacia esas enfermedades y sus medidas, ¿no? Y sus tratamientos. Después pasamos a lo que es el segundo tipo de enfermedades, que son las enfermedades crónicas, ¿sí?, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o los tumores. Y después pasamos a nuestro tiempo, pues quizás ya más contemporáneos en el siglo XXI, a las enfermedades del progreso, que ya hablamos como las ITS, las enfermedades de transmisión sexual, la alcoholemia, la drogadicción, ¿sí? Y particularmente este último tipo de enfermedades llevó a una revolución de pensamiento, ¿sí? Porque se dieron cuenta que los problemas sanitarios, digamos, estos problemas trascendían los tradicionales campos de la medicina. O sea, la medicina no podía dar respuesta completa para responder a esa enfermedad, ¿sí? O sea, no tenía todas las respuestas. Entonces requerían la prevención. Entonces, ¿cómo hacían esa prevención? Justamente mediante la educación. Ahora, ¿qué es la educación? Nos preguntamos todos. Bueno, si vamos a la base, digamos, la palabra educación viene de educere y educare del latín, ¿sí? Que es sacar a la luz, o sea, de adentro hacia afuera, y criar, nutrir, alimentar o guiar, conducir, o sea, es guiar o conducir para poder sacar todo lo que hay adentro, ¿sí? Para poder sacar todo lo que hay adentro, que está adentro, lo guiamos, lo nutrimos, lo alimentamos y lo hacemos que se salga. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? O sea, bien, la educación tiene dos dimensiones, ¿sí? Como objeto y como ciencia. Si es como objeto, hablamos de lo que es la reflexión teórica o conceptualización de un hecho, ¿sí? Yo, por ejemplo, les muestro esto. Esto es un encendedor. Les digo que tiene gas, tiene una perilla, tiene un regulador. Si yo giro la ruedita, ¿qué hace? Sale fuego. Entonces yo le explico, hago una reflexión teórica sobre un objeto, la conceptualizo y les digo para qué eso. Ustedes la utilizarán para prender un pucho, prender la cocina, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, la educación como objeto es explicar qué es esto, ¿sí? Simplemente, y las funciones que puede llegar a tener. Ahora, si hablamos de la educación como ciencia, tenemos que hablar que es la ciencia que sistematiza el sistema educativo. Bien, ahora, ¿cuál es la parte de la educación que se encarga de ese análisis científico? Bueno, es la pedagogía. Que la pedagogía lo que acoge es al hombre en su totalidad y su contexto, tanto en la parte ecosistema, la parte ecológica y la relación con los demás, la parte social, ¿sí? Pero para definir la educación, porque parece como que todavía que no queda muy claro, tenemos que tener en cuenta varios conceptos dentro, ¿sí?, de la definición para poder llegar a entender, ¿sí? Primero que tiene que englobar esto. Uno tiene que ser con referencia al hombre, tiene que llevar una racionalidad humana.
permite reflexionar sobre nosotros mismos y cuestionar nuestra realidad, y eso nos lleva a generar conocimiento. Porque si yo me cuestiono cómo vivo, qué hago, empiezo a investigar y eso genera conocimiento. Y eso a su vez también trae esos cambios culturales, ¿sí? Entonces, eso permite que se mejore, que siempre vayamos mejorando. Entonces, la educación siempre permite, ¿sí?, tener esa racionalidad y ese cuestionamiento sobre la realidad para poder justamente mejorar. Otra cosa que tiene la educación es la intencionalidad, ¿sí? Es hacia dónde está encaminado el objeto, hacia dónde quiero ir, la meta, ¿sí? ¿Dónde estoy? Es como los caballos de carrera cuando se ponen acá, ¿sí? Que tienen siempre la meta hacia adelante, que tienen el objeto adelante y está relacionado con el pensamiento, ¿sí? Y tiene 4 puntos de vista. Uno es el del agente educador, digamos, como si fuese el docente, ¿sí?, que es el ejercicio deliberado de influencia proponiendo o imponiendo significados a la realidad mediante el conocimiento transmitido a los estudiantes de forma sencilla mediante una relación pedagógica sobre aquellos a los que se enseña. ¿Sí? Entonces, yo les puedo decir, por ejemplo, esto es un encendedor y ustedes no me van a decir que es un mate, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo o imponerles la cuestión o dejar que ustedes entiendan y después prueben, ¿no? Entonces, ese es un punto de vista de la intencionalidad. El otro punto de vista es sobre el educando, sobre el alumno, perdón, ¿sí?, que es la conciencia y la intencionalidad propia de la educación. La educación está centrada prácticamente en el alumno, en el estudiante, ¿sí? Después está en lo que es el docente y el alumno, que es una relación restringida, como la de que nosotros tenemos como tipo de relación enfermero-paciente, ¿sí?, por así decirlo. Y después está una intencionalidad, que es la cuarta, que es la no explícita o implícita, ¿sí?, que no sabemos hasta dónde llega, digamos, nuestra educación. Nosotros podemos hablar y no sabemos cuánto puede repercutir en las otras personas, ¿sí? Otra característica es la optimización, que es el favorecedor del desenvolvimiento humano, volvernos más valiosos, sacar todo lo de adentro, como decíamos antes de la definición de la etimología, sacar todo lo de adentro para volvernos más valiosos, para explotar nuestro potencial, ¿sí? Otra característica es el proceso educativo. ¿Qué es el proceso educativo? Bueno, es el ordenamiento de las operaciones humanas por la razón, la transmisión de valores y saberes, ¿sí? Esto supone una interacción que forma relaciones y las relaciones humanas definen la realidad social y sus fenómenos, ¿sí? Entonces, es esa transmisión de valores y saberes que se notan, por ejemplo, en la escuela, ¿sí?, que los docentes forman a los niños, digamos, si bien inician en el núcleo familiar, los docentes terminan de encaminar, digamos, a los niños con la transmisión de valores y saberes. Después vamos a ver la educación como relación, ¿sí? La relación que se establece con el otro, el ser social. Ahí es cuando por ejemplo, si lo comparamos de nuevo con la escuela, digamos, los niños empiezan a socializar, empiezan a estar en contacto con otros niños y entienden lo que significa convivir con las personas. Y que no es suficiente aprender sobre ciencia, técnica o arte, sino que la socialización, nosotros somos seres sociales, necesitamos a las personas. Entonces la educación también nos ayuda a poder, ¿sí?, relacionarnos con los demás. Hablamos también del desarrollo de aptitudes o capacidades, que es la educabilidad, que entendemos como educabilidad la cualidad humana o el conjunto de capacidades que permiten a una persona recibir influencias para construir conocimiento, ¿sí? Es la capacidad que tenemos todos de poder aprender e incorporar cosas nuevas y así elevar nuestro potencial. Bien, después hablamos de la socialización, que es, como decíamos antes, es el ajuste social del individuo a pertenecer a la sociedad. Pasamos de ser individuos o niños, digamos, o personas que estaban aisladas a pertenecer a un grupo, ¿sí?, a socializar. Y después habla de la ayuda al servicio, auxilio o búsqueda de la felicidad. La ayuda a servicio de auxilio, bueno, claramente nosotros lo vemos en nuestro trabajo. A través de la educación podemos ayudar a las personas, prestar un servicio, un auxilio, ¿sí? Y la búsqueda de la felicidad, sí, digamos, esa educación es lo que nos llena a nosotros a poder seguir y lo que nos lleva también a poder seguir formándonos y continuar, digamos, por este camino, ¿no? Es interesante de la filosofía, por ejemplo, Kant, que fue un filósofo, explicó y dio una definición sobre la educación que dice que es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección humana.
pero no la perfección esa de no cometer errores y ser perfectos y estar divinos y ser bellos, sino más bien habla del desarrollo armónico de todas las facultades humanas, potenciar al máximo las habilidades lo más completo posible, ¿sí? Explotar todo nuestro potencial. Entonces, ¿qué es la educación para nosotros? Bueno, teniendo en cuenta todo esto, ya más o menos nos tenemos una idea, ¿sí? Va desde sacar lo mejor de nosotros, ¿sí? Lo mejor de nosotros para poder explotar, o si no es sacar, conducir, guiarnos para nosotros reconocer, digamos, nuestro potencial y poder explotar todas nuestras habilidades, teniendo en cuenta también que pertenecemos a un contexto social, ¿sí? Que nos permite poder relacionarnos y formarnos como sociedad, ¿sí? Bien, ahora cambiando de tema, o siguiendo otra parte del tema, es el enfoque de sistemas con respecto al sistema educativo. Bueno, el sistema educativo es un subsistema, ¿sí? Del sistema general, digamos, que hablamos, formado por la interacción dinámica y comunicativa con cualquier conjunto de institución o grupo con función educadora que permita la incorporación de un elemento cultural con sus reglas y normas de acción acorde con los valores establecidos. Muy bien, entonces podemos decir que cualquier lugar en el cual uno, digamos, aprende un concepto, incorpora un elemento cultural a su vida, aprende un concepto nuevo, lo incorpora a su vida, le saca una practicidad, ¿sí? Es esa interacción dinámica y comunicativa lo que podemos decir que es el sistema educativo. No es simplemente ir a una escuela, ir a una facultad, no. Nosotros podemos aprender en cualquier lugar, podemos aprender en un grupo de fútbol, en una técnica, podemos aprender en el trabajo, podemos aprender en la calle, podemos aprender en cualquier lugar. Y cualquier interacción dinámica y comunicativa se considera como un sistema educativo, ¿sí? También podemos verlo que es como un sistema social, ¿sí? Que es adaptativo, ¿sí? Eso se adapta todo el tiempo, ¿sí? No es que uno, por ejemplo, tiene la misma actitud cuando va a la facultad que cuando va a un grupo informal, ¿sí? Eso se adapta, ese sistema social y de comunicación se adapta al lugar donde uno esté, ¿sí? Y el proceso para desarrollar justamente, ¿sí? El sistema educativo configura estos subsistemas, como les decía, ¿sí? El de la escuela, los medios de comunicación, porque no solamente también aprendemos en la escuela o en la facultad, como les decía, ¿sí? Las redes sociales también son una gran fuente de información, ¿sí? O también el ocio, cuando las pasamos, por ejemplo, horas mirando TikTok o Reels en Instagram, ¿sí? Hay veces que vemos cosas que, si bien algunas son más graciosas o nos centramos en las cosas de ocio, también hay veces que sacamos cosas de aprendizaje y todo eso forma parte de un sistema educativo, ¿sí? Bien, y también podemos hablarlo desde un sistema cibernético. Y de cibernético no me estoy refiriendo a computación, ¿sí? La palabra cibernético en realidad es la cibernética es la ciencia que estudia los sistemas de comunicación entre el ser humano y la ciencia, ¿sí? Entonces considera la realidad educativa en su estructura y su funcionamiento de acuerdo a normas, ¿sí? Informativas y regulaciones. O sea, es como que el sistema educativo, más allá de que pueda estar dado en un grupo informal o en cualquier otro contexto más formal, digamos, requiere una regulación, requiere unas normas, unas notas informativas, de cual sí se deben seguir para poder llegar, digamos, a ese proceso y poder incorporar todos esos conceptos. Bien, ¿y cuál es el fin del proceso educativo? O sea, ¿para qué necesito esa educación? Bueno, es para el bienestar, ¿sí? En un todo, física, psicológicamente, integra todos los aspectos de la vida con respecto a la libertad de conciencia, ¿sí? Nosotros desde que nacemos, ¿sí? Requerimos educación. Nosotros cuando, por ejemplo, somos bebés, tenemos el reflejo de succión ya de por sí, digamos, pero si no nos ponen en el pecho, digamos, nunca vamos a poder alimentarnos, digamos, siempre vamos a tener que aprender, ¿sí? A alimentarnos, a vestirnos, a saber cómo comportarnos delante de las personas, siempre vamos a tener que aprender cosas. Entonces está en nuestra naturaleza el requerir educación, ¿sí? Dos conceptos que me gustaría aclarar que vieron a lo largo del texto, que es la educatividad, ¿sí? Aparte de la educabilidad que habíamos visto antes, ¿sí? Habla de la educatividad. La educatividad es la posibilidad real de influir decisivamente en la formación de una persona, ¿sí? Entonces también vamos a definir asociado a esto dos conceptos más, ¿sí? Que venían en el texto, que son la heteroeducación y la autoeducación. La heteroeducación es la influencia, ¿sí? Que se recibe desde afuera, ¿sí? Y la autoeducación es el desarrollo interior que hace que el individuo se configure a sí mismo. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que la autoeducación es el resultado de la heteroeducación. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos, digamos,
vamos a un lugar donde nos enseñan a aplicar ciertos conocimientos, ¿sí? O ciertos conceptos, y después, ¿qué hacemos? Ponemos en práctica esa autoeducación, digamos, la ponemos en práctica en todo lo que aprendimos para el propósito de nuestra propia voluntad, ¿sí? Y de querer saber más. Incluso, ¿sí? De querer incorporar más conocimientos, porque nos quedamos pocos, hay veces que nos queda corto, entonces queremos aprender más y queremos seguir. Entonces, estos conceptos van de la mano, ¿sí? Siempre van de la mano.